corresponde a esta determinación de la concentración de proteínas totales y albúmina, es muy importante siempre para la determinación de, como indicativo de ciertas patologías, ¿no? Entonces, siempre yo les he dicho que cuando uno hace un determinado procedimiento utilizando el protocolo correspondiente, en este caso, vamos a trabajar esta determinación con un laboratorio que es muy conocido. El método que vamos a eh, desarrollar es el método de PROTI2. Ya en la plataforma sí les pasé lo que es la práctica. Ahorita por el chat que termine le voy a pasar el protocolo del laboratorio con el cual estamos trabajando, el que corresponde al PROTI2, para que también ustedes lo tengan, ¿ya? Porque tienen que tener siempre el protocolo. Siempre cuando se trabaja una determinación, ustedes tienen que saber cómo se debe ejecutar. Entonces, para esto tienen que leer todo el protocolo para que tengan todas las consideraciones, las limitaciones, las precauciones, ¿no?, que se deben tener en cuenta en el momento de desarrollar esta determinación. Entonces, los objetivos que corresponden a esta determinación, lógicamente, será determinar la concentración de proteínas totales y determinar la concentración de albúmina. La muestra con la cual se trabajaría sería el suero sanguíneo, ¿no? Pero también se puede trabajar en plasma. Y también se realizará los cálculos necesarios para poder hallar estas concentraciones, ¿no? Entonces, antes de realizar todo el procedimiento para determinar estas concentraciones, nosotros tenemos que tener claro qué son las proteínas, ¿no? En este caso, proteínas totales y albúminas. Ustedes saben que las proteínas de manera general son biomoléculas orgánicas, ¿no?, que son compuestos cuaternarios formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, la unidad básica de las proteínas son los aminoácidos. Entonces, todos los aminoácidos tienen grupos aminos, grupos carboxílicos. Eso ya ustedes en química de proteínas y lo que están llevando en estos momentos, metabolismo de proteínas, lo han visto. Entonces, ¿a qué nosotros denominamos proteínas totales? Dice, es el resultado de sumar todos los componentes proteicos presentes en un organismo. En este caso, ¿a quiénes consideramos las proteínas totales? A las alfa, a las beta, a las gamma globulinas, o sea, todas las globulinas, y a la albúmina. Por eso le dicen determinación de proteínas totales. Entonces, y cuando se analiza o se mide la cantidad específica de cada una de estas, se le denomina proteínas fraccionadas. Por eso que ustedes de repente, cuando hagan la determinación, van a leer o van a observar que digan proteínas totales y fraccionadas, ¿no? Entonces, a la suma de todas las proteínas, ya sean las alfa, beta, gamma, globulinas, o sea, todas las globulinas más la albúmina, se les denomina las proteínas totales. Y cuando se mide, vuelvo a repetir, de manera específica cada una de estas, entonces sí le denominamos proteínas fraccionadas. Entonces, ¿qué van a medir? La cantidad específica de albúminas y globulinas presentes en una muestra. Eso es lo que se determina cuando se hace la cuantificación de proteínas totales. El método que nosotros vamos a utilizar, como les dije, es el método PROTI2, específicamente un método colorimétrico basado en la reacción o el método de Biuret. Cuando nosotros necesitamos trabajar o identificar la presencia de una proteína en una muestra, ¿no?, hemos nosotros realizado de manera cualitativa la reacción de Biuret. ¿No se acuerdan? Cuando hicieron en biología la reacción de Biuret, toda proteína en presencia de un álcali concentrado forma una sustancia compleja denominada Biuret, ¿no? Y esta se hace evidente con un color violeta, un complejo color violeta, cuando se le agrega sulfato de cobre, ¿no? Eso es el fundamento de la reacción de Biuret, que lógicamente tiene que ver también con este método colorimétrico, pero la diferencia es que este método, esta determinación, me permite cuantificar la proteína, en este caso, en este líquido biológico, como va a ser el suero, que es lo que vamos a procesar el día de hoy. Entonces aquí, el fundamento para este método dice que los enlaces peptídicos de las proteínas van a reaccionar con el ion cúprico y en un medio alcalino.
y van a dar también el complejo color violeta. Entonces, dice con un máximo de absorción, entonces, a 540 nanómetros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar un equipo que se llama espectrofotómetro para leer estas muestras, ¿no? Entonces, y el equipo tiene que estar en esta longitud de onda de 540 nanómetros. Entonces dice que la intensidad es proporcional a la concentración de proteínas en la muestra, ¿no? Entonces, el color va a depender de la naturaleza de las proteínas, entonces por eso van a dar el color violeta. Entonces, si el color se intensifica, ¿no? O ustedes observan una mayor coloración, lógicamente que el valor va a ser mayor. Pero al momento de realizar este tipo de determinaciones, siempre hay ciertos parámetros que debemos tener en cuenta para que no exista interferencia en el momento de procesar la muestra, ¿no? Por ejemplo, dice, no debe utilizarse muestras hemolizadas, ¿no? Salvo que una hemólisis ligera. Ustedes saben que una muestra se hemoliza cuando hay destrucción de los glóbulos rojos en el momento de procesar, ¿no? Entonces, para esto se tiene que tener en cuenta siempre los criterios, que el material, ¿no?, donde se va a procesar la muestra tiene que estar, a veces si trabajamos directamente me refiero con tubos de centrífuga de repente, ¿no? Deben estar limpios y secos, ¿no? Pero hoy en día se utiliza los containers, ¿no?, que son tubos que vienen preparados, que ya están listos para su uso. También puede usarse plasma como muestra, pero el resultado de una proteinemia a veces dice que puede estar incrementado en 0,2 gramos por decilitro, debido a la presencia del fibrinógeno, ¿no? Porque ustedes saben que para obtener el plasma en una muestra utilizamos nosotros una sustancia llamada anticoagulante. Entonces, lo que evita que la muestra de sangre se coagule. Entonces, tiene la presencia del fibrinógeno. Entonces, puede haber una cierta interferencia. También, con unas muestras de suero itérico, también puede haber interferencia. Luego, estas proteínas también pueden tener interferencia, pueden estar aumentadas en el embarazo, ¿no? Y también pueden elevar la concentración de estas proteínas cuando se ingiere ciertos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, los anabolizantes, los corticoides, hormonas de crecimiento, personas que toman insulina, progesterona, pero existen ciertos medicamentos también que disminuyen la concentración de proteínas totales. ¿Quiénes son estos medicamentos? Los estrógenos, los anticonceptivos y los medicamentos que son hepatotóxicos. Entonces, todas estas soluciones, todos estos medicamentos, todas estas indicaciones interfieren en el resultado de esta determinación. En cuanto a la estabilidad, ¿no? Entonces, se recomienda siempre, lógicamente, no procesar la muestra inmediatamente, pero si no se procesara por alguna circunstancia inmediatamente, el suero dice puede conservarse hasta 3 días en un ambiente adecuado, un refrigerador en una temperatura de 2 a 10 grados centígrados, ¿no?, o máximo una semana en el congelador, pero se recomienda por lo general el procesamiento inmediato. En cuanto a la linealidad, ¿no?, se recomienda el ensayo que resulte lineal entre 0 y 150 gramos por litro o 0 a 15 gramos por decilitro. Dice, para valores superiores a estos valores se diluyen las muestras con el blanco o agua destilada y se repite la lectura multiplicando por el resultado final por 2, ¿no? Entonces la linealidad es importante, ¿no?, porque me permite establecer y estandarizar los valores para las curvas de calibración, ¿no? Entonces, cuando se ejecuta, como les dije, una curva de calibración, se trata de estandarizar reactivos, ¿no? Porque cuando uno trabaja con un determinado set de reactivos, no lo trabaja para una muestra, ¿no? Siempre generalmente son reactivos, o todo el set de reactivos que se trabaja de 50 a más determinaciones. Algunas hay de 100, de 200 determinaciones, ¿no? Entonces,
siempre nosotros tenemos que establecer y estandarizar estos reactivos antes de iniciar el trabajo. Por eso es la linealidad, ¿no? Porque siempre se trabaja las curvas de calibración para saber que el reactivo está en buenas condiciones y no se altere este, ¿no? Entonces, para esto es la linealidad. Los valores normales para proteínas oscilan de acuerdo al protocolo que se trabaje, ¿no? En este caso, nuestro protocolo es de 6,1 a 7,9 gramos por decilitro. Entonces, pero existen ciertas patologías donde pueden estar disminuidos o aumentados estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, en agamaglobulinemias, en ascitis, en hemorragias, ¿no? Están disminuidos. También como índice de enfermedades renales para glomerulonefritis, síndrome nefrótico. Luego en enfermedades hepáticas también, en enfermedades intestinales de mala absorción, en la enfermedad de Crohn, en la enfermedad de Wipfli, en enteroparatías, pérdidas de proteínas, en quemaduras y en malnutrición. En estos casos, estos valores se encuentran disminuidos. ¿Y en qué casos se encuentran aumentadas las proteínas? Cuando existen enfermedades inflamatorias e enfermedades infecciosas, ¿no? Como la enfermedad de Waldenström o en mielomas múltiples. Entonces, la determinación de la concentración de proteínas generalmente nos direccionan a enfermedades o patologías renales y enfermedades hepáticas. En cuanto a la albúmina. La albúmina es una proteína también muy importante en la sangre que se sintetiza en el hígado y que une y transporte muchas sustancias, ¿no? Es muy importante, dice, porque es fundamental para el mantenimiento de la presión osmótica. Es una proteína que se encuentra en gran proporción en el plasma sanguíneo, siendo la principal proteína de la sangre, y es una de las más abundantes en el ser humano. Esta proteína es sintetizada en el hígado. La determinación para determinar la concentración utilizando el método de Proti2 es el método de Verde-Bromocresol, ¿no? Entonces dice que la albúmina va a reaccionar específicamente sin separación previa con el tetrabromocresol sulfontaleína. Entonces aquí se va a trabajar el procedimiento y se va a tener en cuenta una longitud de absorbancia, longitud de onda de 625 nanómetros, ¿no? Y lógicamente aquí también la concentración de la sustancia va a ser proporcional a la cantidad de albúmina que va a estar presente en una muestra. También existen interferencias en el momento de procesar la muestra, ¿no? Se recomienda no trabajar con suero itérico con bilirrubina cuando los valores son mayores o iguales a 60 miligramos por decilitro. Cuando también trabajamos con muestras hemolyzadas, con muestras que hayamos procesado y hayamos obtenido valores lipémicos de lipemia mayor a 2000 miligramos por litro, muestras con determinación de cetona mayor o igual a 50 miligramos por decilitro. También existen fármacos que interfieren, ¿no?, en el aumento o descenso de esta proteína de albúmina. Por ejemplo, dice la progesterona produce un aumento del albúmina, alopurinol, la clorpropamida, cisplatino, los estrógenos, el ibuprofeno, nitrofurantonía, los anticonceptivos orales, la prednisona, el ácido valproico. Entonces, estos producen una disminución también de la albúmina. En cuanto a la estabilidad, también igual que para proteínas totales se recomienda el procesamiento inmediatamente, pero si no se pudiera procesar la muestra, en este caso el suero, puede conservarse hasta 3 días, ¿no?, en un ambiente adecuado, en el refrigerador, de 2 a 10 grados centígrados o una semana en el congelador.
Aquí la linealidad también es importante. El valor puede ser de esta linealidad de hasta 7 gramos por decilitro, ¿no? Si existieran valores superiores, igual hay que hacer diluciones con el blanco o con el agua destilada y repetir la lectura multiplicando el resultado final por 2, ¿no? Vuelvo a repetir, esto es para establecer los parámetros y poder trabajar siempre y cuando los valores se encuentren demasiado incrementados para asegurar la eficacia del reactivo, ¿no? Y que se encuentre en buen estado. Entonces también estos valores de albúmina es dependiendo del método con el cual se trabaje, ¿no? Entonces, se encuentran disminuidos también en enfermedades renales y hepáticas y se encuentran aumentados la albúmina en deshidratación y también en personas que realicen dietas ricas en proteínas. Para el procesamiento de la muestra, el método, como les dije, que se trabajará es el método de PROT2, ¿no? Que me permite determinar la cantidad de proteínas totales y albúminas presentes en la muestra. Entonces, antes de realizar el procedimiento, tenemos primero que procesar la muestra, ¿no? Entonces, como se les indicó, se puede trabajar con suero plasma. La determinación por lo general la ejecutamos en suero. Entonces, lo primero que se tiene que realizar es obtener la muestra de sangre, ¿no? De la parte anterior del antebrazo se recomienda una flebotomía, ¿no? Es decir, obtener la cantidad necesaria de sangre de una vena para estos procedimientos bioquímicos. Si utilizamos aguja libre, lógicamente podemos utilizar hipodérmica o de repente simplemente la aguja, ¿no? El procedimiento la técnica es la básica, ¿no? Desinfectar el lado donde se va a hacer la punción, se coloca la ligadura, el puño, el brazo extendido, se realiza la punción. En este caso, aquí se está trabajando con aguja nada más, ¿no? Siempre y cuando, claro, lógicamente teniendo en cuenta todos los cuidados de bioseguridad. Y en esta otra imagen se está trabajando con vacuumtainers, ¿no? Entonces, el vacuumtainer que se trabaja para la obtención del suero es este vacuumtainer con tapa roja. Una vez obtenida la muestra, se centrifuga a 1500 a 3000 revoluciones durante 5 a 10 minutos. ¿Para qué? Nosotros queremos obtener el suero, o sea, la parte líquida de la muestra. Entonces, con ese suero nosotros recién podemos procesar la muestra, ¿no? Utilizando el método correspondiente al PROT2 para esta determinación. Entonces ya nosotros podemos procesar la muestra. Se trabaja en tubos de ensayo, en 3 tubos de ensayo, o también se puede trabajar con las cubetas para espectrofotómetro, ¿no? Dependiendo de la cantidad o del volumen. Uno puede trabajar directamente en las cubetas si el volumen a procesar es menor, ¿no? Pero si nosotros trabajamos con un volumen mayor, entonces mayor a 5 mililitros, lógicamente que tenemos que trabajar en tubos y luego trasvasarlos a las cubetas para las lecturas, ¿no? Pero existen espectrofotómetros que se puede hacer la lectura tanto en tubo como en cubeta. Y hay otros espectros que solamente se trabajan en cubetas para espectrofotómetro. Entonces, estos son los reactivos para proteínas y para este que estoy señalando es de albúmina, es el verde bromoquersol, y este reactivo es el reactivo para proteínas totales. Entonces el procedimiento es el siguiente: 3 tubos o cubetas marcadas, ¿no? Con blanco estándar y desconocido. Se le agrega al blanco 50 mililitros de agua destilada, al estándar 50 mililitros del estándar y 50 mililitros de la muestra al desconocido, ¿no? Para esto se coge una micropipeta correspondiente para cada una de las soluciones, se calibra la micropipeta con los 50 microlitros y se le agrega correspondientemente donde corresponda a cada una de estas soluciones. A los 3 se le agrega el reactivo A, ¿no? El reactivo A, que es el reactivo provisto para esta determinación de proteínas, que ya viene preparado para su uso. Luego se mezcla con una varilla, dice,
se incuba en baño María a 37 grados centígrados y ya después de este tiempo está lista la muestra para hacer la lectura en el espectrofotómetro, en el equipo, a una longitud de onda de 540 nanómetros. Si se utilizara fotocolorímetro, que muy poco ya se usa, se utiliza el filtro verde, ¿no? Porque el fotocolorímetro trabaja con filtros de colores. Entonces, en este caso se elige el filtro verde que tiene una longitud de onda de 520 a 560. ¿Ya? Entonces, los fotocolorímetros trabajan con rangos, a diferencia de los espectrofotómetros que trabajan con una longitud de onda específica. Por eso se recomienda trabajar con espectrofotómetros. Para la albúmina el procedimiento es muy similar, la única diferencia es que el reactivo es el que se utiliza para la determinación específica, ¿no? También se trabaja el volumen de 50 bajó a 10 en el blanco, 10 de estándar y 10 microlitros de muestra, ¿no? En este caso de suero. Y se le agrega ya no el reactivo A, sino el reactivo B, que es este amarillo, en un volumen de 3,5 mililitros a cada uno de los tubos. Entonces se mezcla con una varilla, se incuba 10 minutos, la temperatura sí es de 15 a 28 grados centígrados, ¿ya? Y aquí la lectura ya no va a ser 540 nanómetros, ¿no? Como lo era para proteínas totales, sino es mayor a 625 nanómetros. Y si se utilizara el fotocolorímetro, el filtro sería el rojo, que es un filtro que tiene un rango de nanómetros de 620 a 650. Y lógicamente se lleva a cero, como los demás, para calibrar con el blanco del reactivo. Entonces, una vez que se ha ejecutado el procedimiento, de esta manera se obtienen los tubos, ¿no? Estos tubos son de proteínas y estos tubos son de albúminas. Inicialmente, esta es la coloración, una coloración celeste azulada para proteínas y esta coloración amarilla para albúmina. Entonces, se transcurre el tiempo, ¿no? 15 minutos, 10 minutos, a las temperaturas para cada determinación, y los colores van variando de acuerdo a la concentración de proteínas y albuminas presentes en la muestra. Entonces, del amarillo va a virar a verde, si es que existe la presencia de albúmina en las muestras. Y de celeste se va a intensificar a azul, incluso llega hasta violeta, para la cuantificación de proteínas en la muestra, dependiendo, ¿no? Mayor coloración, la lectura, o sea, la concentración, en este caso, de proteínas será mayor, y también de albúmina correspondientemente. Entonces, yo hago esta determinación y llevo al equipo, al espectrofotómetro, a las longitudes de ondas de 540 para proteínas y 625 para albúminas, y ejecuto las lecturas correspondientes, de tal manera que yo voy a obtener 3 lecturas: blanco, estándar y desconocidos. Entonces, de esa manera yo puedo determinar los cálculos. Entonces digo, proteínas totales, gramos por decilitro, es igual a desconocido por el factor, donde el factor va a ser igual a la concentración de proteínas en gramos por decilitro sobre su lectura del estándar, ¿no? En este caso, la concentración para proteínas totales va a ser 7, ¿no? Y este es el valor del estándar, vuelvo a repetir. Ustedes saben que los estándares en el C de reactivos nos dan el valor de lo que estamos analizando. En este caso, para proteínas va a ser 7. Entonces, vamos a suponer que estas son las lecturas que se han obtenido en un procedimiento, ¿no? El blanco es para calibrar el equipo, entonces lo vamos a llevar nuevamente a 0. Y recién empezamos la lectura del estándar y del desconocido. Entonces, la lectura del estándar nos proporciona un valor de 0,180 y del desconocido de 0,240. Entonces reemplazamos. Decimos 7, que es la concentración de proteínas totales entre su lectura.
0,180. Entonces, nos dará un valor de 38,88, el factor. Luego este factor lo vamos a multiplicar ¿por qué? Por el desconocido, ¿no? Para obtener la cantidad de proteínas totales en gramos por decilitro. Entonces decimos 38,8, que es el factor, por el valor obtenido en el desconocido. Entonces nos da un valor de 9,33. Entonces, si este fuese el valor obtenido para esta determinación, ¿no? Fuera la muestra de un paciente, lógicamente que este valor se encuentra por encima del parámetro normal, porque el valor normal para proteínas totales, según la determinación con la cual estamos trabajando, va de 6,1 a 7,9 gramos por decilitro. Entonces, ya con una anamnesis del paciente, ¿no? Y con otros exámenes, podría corroborar de qué patología puede estar presentando, ¿no? Como vimos, pueden ser enfermedades renales, enfermedades hepáticas, ¿no? Dependiendo de los signos y síntomas que tenga el paciente. Entonces, fíjense, miren, estos son los resultados de la muestra que se han obtenido, ¿no? El color se va intensificando de acuerdo a la concentración y a la cantidad, en este caso de proteínas, que tenga la muestra. De estos tres desconocidos, los tres son desconocidos, este de aquí es el que arroja el mayor valor, ¿no? Lógicamente este en menor proporción y este en mucho menor proporción. Entonces, para albúmina, la determinación, los cálculos son muy similares, ¿no? Digo, albúmina gramos por decilitro, desconocido por el factor, donde el factor es igual a la concentración de la albúmina en gramos por decilitro sobre la lectura de su estándar. En este caso, para albúmina ya no será 7, sino será 4. Para este método, vuelvo a repetir, para el método de PROT2, el estándar para albúmina va a ser 4. Y para proteínas va a ser 7. ¿Ya? Entonces, yo, después de procesar estas muestras, yo voy a obtener estas lecturas, ¿no? Vamos a poner el blanco 0 para llevar y poder hacer la lectura. El estándar 0,190 y el desconocido 0,260. Entonces yo reemplazo, digo factor. La concentración de la albúmina, como les dije, va a ser 4. Entre su lectura del estándar, 0,190. Obtengo un resultado de 21,9. Entonces, este factor lo tengo que multiplicar por el desconocido. Y yo digo 21,05 por el desconocido que he obtenido después de procesar la muestra, que es 0,260. Realizo los cálculos y obtengo que albúmina en la unidad gramos por decilitro es igual a 5,47. Y los valores para esta determinación van de 3,5 a 4,8 gramos por decilitro. Entonces, este valor, si es la muestra de un paciente, también, al igual que las proteínas, lo encuentro elevado, por encima de lo normal, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, las patologías que están relacionadas con el incremento son enfermedades renales y enfermedades hepáticas. Entonces, fíjense, estos tubos, ¿no? Que se hizo lecturas de desconocidos. Este es el tubo, el que es este verde, es el que ha arrojado mayor cantidad de concentración de albúmina. Este es el tubo que ha arrojado. Este es un verde menos ten, este sí es un amarillo. Este debe ser el estándar. Pero estos de aquí sí son desconocidos. Entonces, de esa manera se realiza el procesamiento y la determinación de la concentración de proteínas totales y albúminas en las muestras. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, tienen que tener en cuenta siempre todas las limitaciones, las precauciones, las recomendaciones en el momento de procesar la muestra.
También tienen que tener en cuenta, ¿no?, que las muestras de preferencia tienen que ser en ayunas para cualquier determinación bioquímica, ¿no? Tienen que trabajarse muestras en orinas. Y ambas determinaciones son determinaciones de proteínas, ¿no? En este caso las totales, y la albúmina, que es una proteína fraccionada. Entonces, ¿por qué se mide? Como les dije, son indicativos de enfermedades, de patologías renales y hepáticas. ¿En qué casos está elevado, ¿no?, ya el cuadro que les he manifestado? En ciertas enfermedades infecciosas está elevado o disminuido. Generalmente la albúmina está aumentado, como les dije, en procesos infecciosos, en deshidratación, en quemaduras y en enfermedades renales y hepáticas, como les manifesté. ¿Preguntas? Sí, me disculpe. No logré entender cuáles eran las reacciones, las unidades desconocidas. ¿Unidades desconocidas? No. Sí, ¿A qué te refieres? A ver, unidades desconocidas. o sea, ¿cuáles son esas muestras desconocidas? Los valores desconocidos, pues cualquier muestra que se procese, pues. O no sé a qué te refieres específicamente. Claro, o sea, ¿cuál es el que tengo que multiplicar por el factor? Ah, es el desconocido. Ujú. Siempre ¿Cuál es? se rotulan las muestras, donde va la muestra. El desconocido es donde va la muestra. Ver en el procedimiento, Ya, ya. vamos a poner, ¿ya? Vamos a poner el procedimiento. Para los cálculos, tú te refieres, ¿no? Ya, mire. ¿Qué es lo que nosotros podemos procesar? Un blanco, un estándar, y podemos procesar 10 desconocidos a la vez. ¿De dónde tenemos los desconocidos? Es de las muestras, pues de las muestras. En este caso, del suero, ¿no? Se saca, se obtiene la sangre del paciente, ¿no?, se centrifuga y se obtiene el suero. Entonces, ese suero es decir, se procesa. Es el suero, es la muestra. Entonces, la lectura de ese tubo, ¿no?, la lectura de ese tubo es el que arroja la concentración de lo que yo estoy investigando. Porque el estándar, como yo les dije, son soluciones de concentraciones conocidos. Para el caso del estándar, que yo le agrego los 50 mililitros, ¿la concentración de cuánto será? A ver, ¿quién me dice cuál es la concentración del estándar para proteínas? De 6. 7 les he dicho. Este estándar vale 7 para proteínas. Y para albúmina, este estándar, ¿cuánto vale? 4. 4. Vale 4. Vale 4. Por eso le digo, los estándares, ¿qué cosas son los estándares? Son soluciones de concentraciones conocidas y viene en el C del reactivo. Entonces, este de aquí, que ven ustedes aquí, estos grandes que ustedes ven aquí, son los reactivos. Pero aparte del reactivo, que es este de aquí, viene este estándar, o que le dicen suero patrón. Entonces, este suero patrón ya viene con un valor. Y ese valor me va a permitir saber la concentración del factor. Y luego ese factor yo lo voy a multiplicar por este desconocido, Y este desconocido, ¿qué viene a ser? Viene a ser la muestra que yo proceso. Puede ser el suero o el plasma, ¿no?, lo que yo obtenga de la muestra, en el caso de una muestra sanguínea. ¿No? Puede ser también, de repente hay otros procedimientos, ¿no?, para muestra de orina. Y también vendría a ser la muestra. Entonces, ¿la muestra de quién? La muestra del paciente, la muestra de la persona que yo le estoy realizando el análisis respectivo. Entonces, yo hago el procedimiento. En este caso, aquí ya yo he colocado fotos de estas tres cubetas, porque acá hay
3 muestras diferentes, ¿no? Yo he obtenido nada más un valor para el ejemplo, ¿no? Pero aquí sí hay, por ejemplo, esto sí es blanco, estándar y desconocido, ¿no? Este sí es el momento del procesamiento, de procesar, ¿no? Pero yo puedo trabajar, como le digo, con un solo blanco, porque el blanco siempre voy a poner 0 el equipo. El estándar, como es una solución de concentración conocida, me va a dar un valor. Generalmente el valor tiene un rango mínimo. Y lo que yo voy a tener en cuenta siempre son los desconocidos, porque en los desconocidos yo voy a procesar las muestras. Allí me va a dar el valor, en este caso de la determinación, con la cual estamos trabajando, en este caso la determinación de proteínas, y la concentración, perdón, de proteínas y la concentración de albúmina. Proteínas y albúmina respectivamente. Entonces, por eso es que yo puedo poner los cálculos. Entonces, aquí, esta es la fórmula para calcular los resultados para proteínas. Dice, proteínas totales en la unidad gramos por decilitro es igual al desconocido por el factor. Entonces, este factor, ¿cómo yo lo obtengo? De la concentración de las proteínas que está en el estándar, se encuentra en el estándar, que es 7, entre la lectura que yo obtengo cuando yo proceso. ¿No ves que yo trabajo con 3 tubos? Entonces la lectura voy a obtener para esta determinación 0,180. Pero si yo vuelvo a trabajar, ¿no?, varios tubos, o sea, varias muestras, como les dije, la lectura va a ser la misma. ¿Por qué? Porque son soluciones de concentraciones conocidas. Estos dos valores no van a variar. El blanco va a ser 0 siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que calibrar el equipo. El estándar, como es solución de concentración conocidas, también va a haber un margen mínimo de variación, pero no varía mucho. Lo que sí cambia, y dependiendo de la cantidad de lo que yo estoy analizando de la concentración, es este tubo, que es el desconocido. Entonces, por eso es que el factor, yo lo obtengo de la concentración de lo que yo estoy analizando, en este caso para proteínas es 7, entre su lectura, entre 0,180. Y yo obtengo de esta manera 38,88. Y recién, este 38,88 yo lo multiplico por el desconocido, ¿no? En este caso, yo obtengo 9,33. Supongamos que estos son 3 desconocidos, ¿no? Este es el que yo he obtenido esta valoración de 0,240, ¿no? Este de repente me va a dar 0,200 y este me va a dar menor por la coloración, ¿no? Yo estoy presumiendo, este me va a dar 0,170. Entonces yo lo único reemplazo nada más, porque el factor ya lo he obtenido, ¿no?, y multiplico nada más. O sea, cambio solamente los desconocidos para yo poder obtener la cantidad total de proteínas totales en gramos por decilitro. Lo mismo trabajo para albúmina, con la diferencia que ya aquí la concentración de albúmina en gramos por decilitro no va a ser 7, sino va a ser 4. ¿No? Entonces, cada vez que nosotros ejecutemos una determinación bioquímica, siempre el valor del estándar va a ser de acuerdo al protocolo que yo estoy trabajando. Vuelvo a repetir, estos valores son estas concentraciones de los estándares son para este método PROTI2, ¿no? Porque también pueden cambiar las unidades, ¿no? Pueden ser que sean miligramos por decilitro, pueden ser que sean gramos por litro, dependiendo del laboratorio con el cual se procese o trabaje respectivamente. Ahora sí entendieron, o todavía les ha quedado alguna duda cómo realizar los cálculos. Sí, mil gracias. Todo claro. Ya. Entonces, ahora vamos a explicar la otra determinación, porque hay un trabajo que tienen que hacer, una tarea que tienen que hacer, ¿ya? Entonces, vamos a salir y vamos a entrar a otra. Esta es la práctica correspondiente a la determinación de Euler. Entonces aquí también
vamos a determinar, lógicamente, la concentración de urea en la muestra problema, ¿no? La muestra